Shalom, shalom, bienvenidos amigos, amigas, hermanos, hermanas. Qué lindo estar una vez más en La Raíz, en los estudios mesiánicos con Pablo Modernel, en el canal de YouTube o por Apocalipsis Network. Saludamos a toda nuestra querida teleaudiencia de Apocalipsis Network, radio y televisión. A Esteban Morales también lo saludamos ahí del otro lado en los controles, siempre al firme. Y hoy ya en la cuarta parte, no nos va a dar para terminar hoy, pero sí seguramente la semana que viene, de lo que es este estudio mesiánico de Gálatas, la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Y vamos a empezar hoy haciendo una referencia a cómo el apóstol Pedro saluda en su primera carta, cómo el apóstol el apóstol Santiago saluda en su carta a las iglesias, y vamos a ver también qué dice el apóstol Pablo ante Agripa en el libro de los Hechos. Así que Esteban, si vos tenés ahí la diapositiva número 14 que tiene estos 3 versículos, dice, hacia el toque Esteban, muy bien, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados. ¿Se acuerdan que habíamos visto en la clase pasada, habíamos terminado viendo que una de las posibles interpretaciones de Galacia viene de un término en hebreo que es galut, que es expatriados o exilados? Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Primera de Pedro 1:2. Es decir, que toda esta gente que está expatriada, porque en un momento fueron y pertenecieron a la ciudadanía y los pactos, y ahora están expatriados. Toda esta gente en la presciencia de Dios fue elegida para santificación, para obediencia y para ser rociados con la sangre de Jesucristo. Vemos también cómo el apóstol Santiago dirige su carta. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus. Miren a quiénes dirige el apóstol Santiago. A la iglesia, sí, pero ¿quién es la iglesia? A las 12 tribus que están ¿dónde? En la dispersión, que están expatriados, que están en Galacia, que están en la Galutia, diríamos, ¿no? En ese llanto y dolor por estar expatriados. Y luego tenemos a Pablo ante Agripa en Hechos capítulo 26, versículo 7, que le dice, promesa, hablando de la promesa de Dios, ¿no? Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, dice el apóstol Pablo. Es decir, la promesa de Dios debe ser alcanzada por las 12 tribus. Y si vamos a la siguiente diapositiva, está el mapa en donde aparece en verde lo que atrevidamente está nombrado ahí como Palestina, que es el nombre que el Imperio Romano le dio a Israel, pero eso es Israel, no Palestina. Entonces ahí en verde tenemos al territorio de Israel. Y vieron que arriba al norte, bien en rojo, está Galacia, y luego alrededor de Galacia, que hoy día está donde estaría Turquía, en aquella época era Asia Menor, y alrededor de Galacia tenemos todos esos lugares a los que Pedro dirige su carta, ¿no? Su primera carta. Asia, Bitinia, el Pontio, Capadocia y la propia Galacia. ¿Vieron cómo las cartas eran dirigidas a todo ese sector tan importante del primer siglo después de Cristo? Lo que pasa es que después hubo una serie de terremotos que afectaron en cadena a esta región y la acabaron, por así decirlo, pero era una región donde había ciudades muy importantes, muy prominentes en todo el mundo antiguo conocido, y ahí estaba la iglesia de Jesucristo presente. Ahí estaban los expatriados, ahí estaban las 12 tribus de Israel. Y podés venir a mí ahora, Esteban. Entonces, hoy día este tema de las 12 tribus parece extraño.
no nos es tan común. Pero en tiempos de Jesús el asunto parece que se entendía con claridad. ¿Sí? Porque vemos que el apóstol Pedro está enviando su carta a los expatriados, vemos que el apóstol Santiago está también enviando su carta a los expatriados en la dispersión a las 12 tribus, vemos que Pablo habla de la esperanza que las 12 tribus han de alcanzar. Entonces, hay otros pasajes más. En el Evangelio de Juan, por ejemplo, dicen los judíos de Jesús, ¿a dónde se irá este que no le hallemos? Cuando Jesús dice, ¿no?, que se va a ir a predicar a algún lugar. ¿A dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? Ahora, los dispersos entre los griegos. ¿Quiénes son los dispersos entre los griegos? Los judíos gentilizados, o los efraimitas del reino del norte gentilizados, según otra teoría. Hay quienes dicen, bueno, los dispersos entre los griegos son compatriotas judíos que se han gentilizado, del reino del sur que se gentilizaron, pero hay quienes dicen, bueno, son efraimitas del reino del norte gentilizados. Y como vimos la clase pasada, si los del reino del norte también están incluidos en los judíos, entonces también, aunque interpretemos que son judíos que han perdido su identidad y que han sido gentilizados, dentro de esos judíos hay efraimitas también. El sumo sacerdote Caifás profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Este tema otra vez de estar dispersos los hijos de Dios, de estar de alguna manera perdidos entre las naciones. Juan 11, 51, 52. Un poco relacionado de pronto con aquella profecía que decía que la descendencia de Efraín iba a desovar como peces en el mar y por lo tanto se iban a dispersar entre las naciones. Y esto de alguna manera ya era una promesa que le había sido dada a Abraham, que su descendencia se iba a convertir en un conjunto de naciones gentiles. Esta promesa después le fue dada a Jacob, el nieto de Abraham, después le fue dada a Efraín, el bisnieto de Abraham, y Dios es Dios de pactos y Él cumple sus pactos. Y Jesús dice también en otro pasaje de Juan 10, 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. ¿Quiénes son esas ovejas? Son judíos que se han gentilizado, son efraimitas de las 10 tribus del norte que se han gentilizado, o son propiamente gentiles, sin ninguna connotación israelita. Esas ovejas a las que Jesús está hablando, y bueno, no lo sabemos con certeza, ¿sí? El maestro puede referirse a cualquiera de estos tres grupos, ¿sí? Muy bien. Si vamos a la diapositiva número 16, tenemos estos tres pasajes, Esteban. Diapositiva número 16. ¿A dónde se irá este que no le hallemos? Se irá, hablando de Jesús, ¿no? Se irá a los dispersos, judíos gentilizados, efraimitas gentilizados, entre los griegos y enseñará a los griegos, decían los judíos, ¿no? Caifás profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, Caifás el sumo sacerdote, ¿no?, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Juan 11, 51, 52. Y las palabras de Jesús en Juan 10, 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Muy bien, podés volver a mí, Esteban, y que el Señor nos dé sabiduría y luz para poder entender su palabra y que traiga bendición sobre este estudio y también sobre todas las personas que nos siguen en manera especial por Apocalipsis Network y que tienen esas necesidades por las que oramos la clase pasada y que seguimos clamando para que el Señor ponga su mano en medio del dolor que hay en medio de su pueblo, ya sea enfermedades de índole físico, emocional o espiritual. Amén. Hay una profecía del profeta Amós en el Antiguo Testamento que dice que el Mesías, cuando viniera, iba a reedificar el tabernáculo
a fin de que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre quien es invocado su nombre. Esto está en Amós 9, versículos 11 y 12. Es decir, que el profeta Amós dice, inspirado por el Espíritu de Dios, muchos siglos antes de que Jesús viniera, que cuando Jesús viniera, él iba a reedificar el tabernáculo. ¿Qué significa reedificar el tabernáculo? O lo que se llama muchas veces el tabernáculo caído de David. Bueno, precisamente la unión de las dos casas de Israel, las 12 tribus. Él iba a reedificar las 12 tribus, ¿sí? Un llamado a la unión de los dos palos, la casa de Judá y la casa de Efraín o de Israel. Reedificar el tabernáculo, él iba a reedificar el tabernáculo caído, dice Amós, y entonces el resto de los hombres va a buscar al Señor y todos los gentiles sobre quien es invocado su nombre. Es decir, que hay como una progresión. La tarea de Jesús es, según Amós, reedificar el tabernáculo de David, es decir, unir el reino del norte y el reino del sur, las 12 tribus de Israel, y después alcanzar al resto de los gentiles. Entonces esto es de lo que hablábamos la clase pasada. Por supuesto que el Señor viene a predicar el mensaje a los gentiles, pero hay una progresión, el judío y luego los gentiles. Y en el medio queda esa reedificación del tabernáculo caído de David, que son todos los israelitas gentilizados. Así que yo podría decir judíos, el resto de los israelitas gentilizados y luego los gentiles propiamente dicho. Este texto toma el apóstol Jacobo en el primer concilio de la historia de la Iglesia. Si a vos te preguntan alguna vez cuál fue el primer concilio de la historia de la Iglesia, está en la palabra de Dios. Más específicamente en el Brit Hadashah o Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos. Ahí vos vas a encontrar el primer concilio de la historia de la Iglesia, que es el concilio de Jerusalén. Y está en el libro de los Hechos, capítulo 15. Libro de los Hechos, capítulo 15, el primer concilio de la historia de la Iglesia, el concilio de Jerusalén. Y este texto de Amós lo cita en ese concilio, en el libro de los Hechos, capítulo 15, versículos 13 al 18, Jacobo, uno de los padres de la Iglesia. Recordemos que Jesús tenía como un círculo íntimo dentro de los 12 apóstoles que eran Juan, Pedro y Jacobo. Y Jacobo cita este texto, ¿sí?, haciendo referencia a la necesidad de restaurar el tabernáculo caído de David, que implica la restauración de las 12 tribus de Israel, necesariamente. De eso también hablaban los apóstoles cuando le preguntan al Señor Jesús, poco antes de su ascensión, después que Jesús resucita y se les aparece, pero antes de ascender, ellos le dicen, los apóstoles, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? En el capítulo 1 de Hechos, versículo 6. Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Eso es, ¿restaurarás el tabernáculo de David en este tiempo? ¿Restaurarás el tabernáculo caído de David en este tiempo? Porque la profecía de Amós era lo que decía que el Señor venía a hacer. Esa profecía que después Jacobo va a citar en el concilio de Jerusalén de Hechos 15. Es decir, que el tema de la restauración del tabernáculo caído de David, la unión de las 12 tribus de Israel, no estaba laudado cuando Jesús vino. ¿Sí? No es tan sencillo como que ya en el reino del sur, como explicamos la clase pasada, por las migraciones históricas que habían habido, que habían sucedido, en el reino del sur ya estaban contenidas las 10 tribus del norte y entonces este tema estaba resuelto. No era tan sencillo. Muchos rabinos quisieran que fuera tan sencillo. Y mucho de pronto de la tradición judaica quisiera que el tema ya estuviera resuelto y como que no tiene sentido seguir hablando de esto. Pero no es lo que la palabra de Dios parece decir, no es lo que la historia parece corroborar, porque los discípulos, era un tema que inquietaba a los discípulos, la restauración del tabernáculo caído de David. De hecho también, y esto ya lo hemos visto, el Señor Jesús
En la última cena, en la Santa Cena, cuando él habla de la sangre de la nueva alianza y el nuevo pacto, él a lo que refiere es precisamente a la unión de la casa de Judá y la casa de Israel, haciendo referencia a Jeremías 31:31. Y si vamos a la diapositiva número 17, Esteban, ahí tenemos precisamente cuando el Señor levanta la copa, que es la copa de la sangre del nuevo pacto o la nueva alianza, esa sangre que ahora, al ser derramada por el Señor Jesucristo, va a traer el nuevo pacto, que significa que la ley de Dios va a vivir ahora dentro nuestro, y por eso nosotros siempre estamos recordando y participando del pan y el vino, no solamente los protestantes, sino también la Iglesia ortodoxa y cristiana y también la Iglesia católica, esa participación constante del pan y el vino, el pan y el vino, el pan y el vino. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús a esto refiere cuando dice que es la sangre de la nueva alianza. Jeremías 31:31. He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. La casa de Israel en este contexto no se refiere a todo Israel, se refiere al reino del norte, la casa de Efraín. El reino del norte también se conocía como el reino de Israel, y el reino del sur se conocía como el reino de Judá. Es decir, que el nuevo pacto tiene que ver con esto, la restauración del tabernáculo caído de David, un concepto que nosotros muchas veces no tenemos ni idea. Es ese concepto del que habla el profeta Amós, que cuando el Mesías viniera iba a venir a restaurar el tabernáculo de David. Ese concepto por el cual los discípulos en Hechos 1:6 le preguntan al Señor, Señor, ¿restaurarás el tabernáculo caído de David en este tiempo? Ese concepto que Jacobo trae a colación en el primer concilio de la historia de la Iglesia, el concilio de Jerusalén en Hechos 15, citando al texto de Amós, el profeta Amós, la restauración del tabernáculo de David. ¿Cuál es? Es esto, es la unión de los dos palos, el reino del norte y el reino del sur. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, dice Jeremías 31:33. Daré mi ley, la ley de Dios, en su mente y la escribiré en su corazón. Y eso es lo que precisamente el Espíritu Santo hace en aquel Pentecostés, 50 días después de resucitado nuestro Señor Jesucristo. Y 10 días después de que el Señor asciende, porque el Señor asciende, el Señor resucita, se le aparece 40 días a los discípulos y les dice, cuando asciende, en el día número 40, ahora esperen hasta recibir poder de lo alto. Y 10 días después, en Pentecostés, cae el poder sobre la iglesia, el poder de lo alto, ellos hablan en lenguas, Pedro es lleno del Espíritu de Dios, se levanta, predica, se convierte en 3.000 judíos. ¿Por qué? Porque se cumple plenamente esto de la restauración del tabernáculo caído de David. Ya se había comenzado a dar cumplimiento a esto durante el ministerio de Jesús en la tierra y se sigue cumpliendo, porque en ese Pentecostés habían venido judíos de todas partes a adorar y de alguna manera eran representantes de todas las naciones. Por supuesto que también después se van a empezar a integrar otros gentiles, pero que de pronto tienen un ADN judaico o un ADN del reino del norte, y después otros gentiles como tales. Pero bueno, hay acá un cumplimiento de esta promesa, ¿no? De unir los dos palos, la casa de Israel y la casa de Judá. Cita en Jeremías 31:31, y en la siguiente diapositiva tenemos el pasaje maravilloso del profeta Ezequiel, capítulo 37, versículos 19, 22 y 24, que dice, he aquí yo tomo el palo de José, que es lo mismo que decir el palo de Efraín, que es lo mismo que decir el palo del reino del norte o el reino de Israel, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel, las tribus del norte, las 10 tribus del norte, sus compañeros, y los pondré con el palo de Judá. El palo de Judá refiere a las tribus de Judá y Benjamín, el reino del sur, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano, y un rey será a todos ellos por rey, y todos ellos tendrán un solo pastor. Que esto es una referencia
al rey David, porque bajo la égida del rey David estos dos reinos eran un solo reino, y en el milenio, después de que Jesús venga con el pueblo judío y la iglesia a establecer el reino milenial sobre el planeta Tierra, es posible que el rey David sea levantado como rey de Israel, específicamente de las 12 tribus, amén de que evidentemente esta profecía de Ezequiel está hablando también de nuestro Señor Jesucristo, porque ese rey que será a todos ellos por rey y todos ellos tendrán un solo pastor, ese rey y ese pastor, amén de ser el rey David, histórico, que también era pastor, es una referencia al Mesías, es una referencia a Jesús, que también es rey y que también es pastor. Y esto nosotros ya lo hemos enseñado de la maravilla de cómo la profecía del Señor se desdobla y puede referir a más de una, puede tener que ver más que una específica interpretación, ¿sí? Y podés venir a mí, Esteban. Maravillosa la palabra del Señor, porque vemos como un texto del profeta Ezequiel del año 500 a.C. aproximadamente, que habla de la restauración también del reino de Israel, del tabernáculo caído de David, la unión de las 12 tribus, y está hablando que el Señor les va a dar un pastor y un rey y un pastor, y Ezequiel vive en el año 500 a.C., es decir, que el rey David había vivido en el 1000 a.C., 500 años antes del profeta Ezequiel. Pero de todas maneras, Ezequiel está soltando esta profecía porque ya está inspirado por el Espíritu de Dios viendo lo que va a suceder en el milenio. Después de que Cristo venga en las nubes del cielo por segunda vez y establezca el reino milenial. Y donde haya una restauración de Israel como nación y como reino. Esto nosotros lo estudiamos en el estudio de la segunda venida de Cristo, cuando explicamos por qué es necesario que haya un milenio sobre el planeta Tierra, un milenio literal y físico, porque ese milenio tiene que ver con el pacto de Dios con la nación de Israel específicamente. Y Dios no es deudor de nadie, Dios es Dios de pactos y es fiel a los pactos. Y hay un pacto que es el pacto davídico, por lo cual el Señor tiene que cumplir ese pacto y el reino le tiene que ser dado al rey David específicamente, al David histórico. El David, rey y pastor que vivió 500 años antes de Ezequiel. Y se le va a dar el reino durante el milenio de Jesucristo. Pero por supuesto que amén de ese rey David, también este maravilloso texto, esta maravillosa profecía de Ezequiel 37, capítulo 37, está aludiendo a la persona de nuestro Señor Jesucristo, porque la profecía se desdobla y tiene más de una interpretación. La profecía puede ser de doble alcance o de triple alcance. Las profecías en la Biblia refieren a determinados sucesos en la historia y a otros sucesos que suceden con posterioridad, porque así es la riqueza de la palabra de Dios, así es la profundidad de la palabra de Dios. Entonces, es glorioso esto, ¿no? Que Ezequiel, 500 años antes, también de Jesucristo, estuviera hablando de que cuando el Señor viniera en la primera venida, iba a restaurar el tabernáculo caído a través de su muerte, ¿verdad? La unión definitiva de todo el reino de Israel y después, por ende, alcanzar al resto de la humanidad. Profecía que a su vez ya se empieza a cumplir durante el ministerio de Jesús en la tierra, porque tenemos, por ejemplo, un pasaje como el Evangelio según San Juan, capítulo 4, el encuentro con la samaritana. La samaritana era seguramente una descendiente efraimita, porque ella le dice, sabemos que tenemos que adorar en tal lugar, nuestros padres dijeron, así que era una samaritana con ascendencia efraimita. Y el Señor le predica el Evangelio a la samaritana, y la samaritana va a su pueblo y varios creen en Jesús por la palabra de ella. Y después vienen a escuchar a Jesús y otros más creen en Jesús. Y ahí en esa instancia tenemos a gente del reino del norte recibiendo el mensaje de Jesús antes de que Jesús muriera en la cruz.
Pero a su vez, los discípulos que estaban con Jesús y que se asombran de que Jesús hablara con una mujer samaritana, esos discípulos eran judíos del reino del sur y ellos también ya habían creído en Jesús. Es decir, que en esa instancia del ministerio de Jesús en la tierra, antes de él morir en la cruz, ya Jesús está cumpliendo su misión como Mesías, según la profecía de Ezequiel 37, de unir los dos palos, la casa de Judá y la casa de Israel, el reino del sur y el reino del norte. Y en esa instancia ya tenemos el tabernáculo caído de David siendo restaurado por el Señor Jesús, porque los dos palos, gente de los dos palos, descendencia del reino del sur y descendencia del reino del norte, ya están creyendo a la palabra de Jesús. Pero a su vez tenemos otros pasajes, como el encuentro del Señor Jesús con la mujer sirofenicia, que es una mujer absolutamente pagana y a la cual también el Señor la recompensa por su fe y también la hace una hija por la fe de esta mujer. Y esta mujer no era específicamente de pronto ni del reino del sur ni del reino del norte, como la samaritana, sino que esta mujer era una gentil, y ella también entra en la misericordia de Dios. A ella también le alcanza el poder de la sangre de Cristo, aún antes de que Él derrame esa sangre. Ya durante su ministerio en tierra. ¿Por qué? En la tierra. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús es el profeta. Porque el Señor Jesús es el Mesías y porque una de las funciones del Mesías, según lo dice Jeremías, según lo dice Ezequiel, según lo dice Amós, según lo dicen todos los profetas del Antiguo Testamento, una de las funciones del Mesías es restaurar el tabernáculo caído de David. ¿Y eso qué significa? Significa alcanzar a las 12 tribus del reino de Israel, que estaba dividido en dos tribus en el sur, 10 tribus al norte. Está bien, la tribu de Simeón estaba su territorio en el reino del sur, pero de todas maneras se considera que el reino del norte tiene 10 tribus. Digo esto porque si hay alguno muy quisquilloso va a decir cómo, si Simeón estaba al sur. Bueno, eso es otro tema. Pero digo, 10 tribus del norte, 2 tribus en el sur, y el Señor Jesús viene a alcanzar a restaurar el tabernáculo caído de David. ¿Qué significa? Que todos van a empezar a entender que Jesús es el Mesías. Tanto los del sur, como por ejemplo sus discípulos y María su madre, como los del norte, metaforizados o ilustrados en la figura de la mujer samaritana y los del pueblo de donde vivía esta mujer, como los gentiles como por ejemplo la mujer sirofenicia. ¿Sí? Es decir, hay una progresión al judío primeramente, después al judío gentilizado, después al hermano israelita del reino del norte gentilizado y finalmente al gentil como la mujer sirofenicia. Pero el Mesías viene para todos, pero los profetas del Antiguo Testamento, Amós, Jeremías, Ezequiel, hablan de la restauración del tabernáculo caído de David como una referencia a las 12 tribus de Israel primero, para después alcanzar a los gentiles como tal. Y de hecho, esto que comienza a suceder, lo vuelvo a decir, durante el ministerio de Jesús en el planeta Tierra, antes de su muerte en el planeta Tierra, después que el Señor Jesús da su vida, Él ya en la última cena dice, ahora sí, la sangre que yo voy a derramar es la sangre del nuevo pacto, y a partir de ahora mi ley va a estar escrita en vuestros corazones, de modo tal que se va a cumplir lo de la restauración del tabernáculo caído de David, el palo de Judá y el palo de Efraín van a ser uno solo en mi mano, y yo voy a escribir mi ley en sus corazones. El Señor Jesús muere esa noche, es entregado esa noche, muere al otro día, derrama su sangre y Él efectiviza el cumplimiento del pacto, porque entonces la ley comienza a estar escrita en los corazones. Cosa que se efectiviza más específicamente 50 días después en Pentecostés, porque el Señor asciende y envía al Espíritu Santo, y cuando es enviado el Espíritu Santo, esa ley que hasta ahora estaba escrita en tablas y que estaba relacionada con el pacto con Moisés, ahora es sustituida por el nuevo pacto en el Mesías, pero no cambia la ley. Lo que cambia es el pacto. Ahora
el nuevo pacto en el Mesías es que esa ley deja de estar escrita en tablas y pasa a estar escrita en el corazón de los creyentes. Ahora, que el pacto con Moisés caducó, ¿es porque el pacto con Moisés era de segunda clase o era de menos calidad que el nuevo pacto en el Mesías? En ninguna manera, porque el contenido del pacto es el mismo. Pero lo que la sangre de Jesucristo hace es viabilizar, dar la posibilidad de que ahora la ley viva en el corazón, cosa que el pacto con Moisés no podía hacer. Y lo único que podía hacer el pacto con Moisés, que era sombra del nuevo pacto en el Mesías que iba a venir, lo único que podía hacer el pacto con Moisés era derramar sangre de animales, tipo de lo que iba a ser la sangre derramada del Mesías. Entonces, el pacto se cumple efectivamente, la ley empieza a vivir en el corazón del ser humano a través de la sangre derramada de Jesús en el madero. Pero esto no quiere decir que haya un nuevo pacto, no quiere decir que el viejo pacto era un pacto de segunda calidad o de menor calidad. Que un pacto nuevo haya sustituido al viejo pacto no quiere decir que el viejo pacto fuera en su contenido menos ilustre que el nuevo pacto, sino que la efectivización la da la sangre del Mesías y no la sangre de los animales. Aquello era una sombra de lo que iba a venir, era hacer por fe lo que luego cumplió en los hechos el Señor Jesucristo. Y entonces ahí, con el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, se termina de alguna manera de cumplir ese poder de la sangre de Cristo en el sentido de permitir que una vez el muerto resucitado y ascendido, Él estando en el cielo, entonces les conviene que yo me vaya, como dijo Jesús, porque si yo no me fuera no les enviaría al Consolador. Pero como yo me voy, ahora yo les envío al Consolador y Él os guiará a toda la verdad. Y ese Consolador, ¿quién es? El Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda la verdad. Y ese Consolador, ese Espíritu Santo, es el que escribe la ley en nuestro corazón. Y a partir de ese momento, entonces, en la historia de la Iglesia, hace 2000 años, la ley de Dios vive en el corazón de su pueblo, en el corazón de su Iglesia. Esa Iglesia está compuesta por judíos, como María su madre, y los discípulos, los apóstoles, que fueron los primeros que creyeron, judíos, quienes fueron alcanzados por el mensaje de la cruz, luego también judíos gentilizados, judíos que no iban a la sinagoga, que estaban gentilizados o que recién empezaban a volver a ir a la sinagoga y que todos fueron abrazando, ¿verdad?, este mensaje de la cruz. Específicamente en ese Pentecostés, en ese primer Pentecostés, muchos judíos como María y los discípulos que habían venido a adorar al templo porque esos también eran observantes de la Torá, pero después empiezan a sumarse a ese contingente de María, los apóstoles, los discípulos y aquellos que vinieron a aquel primer Pentecostés, los 3000 que se convirtieron con la predicación de Pedro. Después se le empiezan a sumar judíos que estaban en la diáspora y que tenían su identidad judía debilitada de alguna manera, descendencia de judíos que empezaban a acercarse a las sinagogas establecidas en todo el mundo antiguo conocido, y por eso los discípulos escriben sus cartas a los expatriados, a los dispersos, a las 12 tribus de Israel, porque el mensaje es para esos descendientes de judíos que se habían gentilizado y que ahora empiezan a venir al Señor, y el mensaje también es para los hermanos israelitas de otras tribus, de las 10 tribus del norte, que pudieran estar absolutamente gentilizados, pero que tenían en su ADN el ADN de Israel, y que, bueno, también habían comenzado a acercarse a las sinagogas de aquel tiempo, a la fe judaica, porque había algo en su interior que los atraía hacia la fe judaica porque tenían el ADN de Abraham. Bueno, el mensaje de Jesucristo también alcanza a esos, podríamos decir, israelitas o efraimitas gentilizados, no ya judíos del reino del sur gentilizados, sino efraimitas gentilizados, es decir, que vamos viendo la progresión, judíos gentilizados, efraimitas gentilizados, y después, evidentemente, a todos los gentiles.
Y de hecho, esa ha sido la historia de la Iglesia, ¿no? El cristianismo fue abarcando a todos estos contingentes. A María, la madre de Jesús, los apóstoles y los discípulos, que eran judíos, después judíos gentilizados, después efraimitas gentilizados y después gentiles. Ahora, como estamos diciendo que la profecía es de doble alcance, de triple alcance, yo podría fácilmente entender que en el milenio, cuando Jesús reine sobre el planeta Tierra con la Iglesia y los judíos, ¿sobre quiénes va a gobernar? Sobre gentiles. Es decir, que ahí todavía se va a seguir cumpliendo el alcance del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que se comienza a cumplir desde antes de la fundación del mundo, que se sigue cumpliendo a través de las profecías que van soltando en el Antiguo Testamento los profetas de Dios, que se sigue cumpliendo en el ministerio terrenal de Jesús antes de morir, que se sigue cumpliendo después de que Jesús muere y derrama su sangre, que se sigue cumpliendo a partir del Pentecostés glorioso, del primer Pentecostés de la Iglesia redimida, pero que se va a terminar de cumplir ¿cuándo? En el milenio, cuando el Señor gobierne sobre todos los gentiles. Se sigue cumpliendo, ¿verdad? Es tremendo lo que es, cómo la palabra de Dios se desdobla y cómo la podemos entender y cómo es profunda la palabra de Dios y a todo ella nos lleva, ¿sí? Y voy a decir algo acá. También, esto yo ya lo expliqué en el estudio que lo podés encontrar en las listas de reproducción de nuestro canal, el estudio Israel, su historia, nuestra historia. Cuando yo dije en ese estudio, y acá lo voy a volver a repetir, que podríamos claramente interpretar la parábola del hijo pródigo de Lucas, como Lucas 15, como esta unión de los dos palos, el reino del sur y el reino del norte. Es muy claro, porque en la parábola, ¿cuál es la situación? El hijo mayor, el reino de Judá, que se quedó con el padre porque observaron la Torá y los mandamientos, no se apartaron de la Torá y los mandamientos, porque cuando vuelven del cautiverio babilónico, muchos judíos, no todos, pero la mayoría de los judíos que vuelven, ellos son observantes de la Torá, ya habían creado en Babilonia las sinagogas a falta de templo, las escuelas rabínicas, habían comenzado a observar el Shabbat, pero cuando vuelven a Jerusalén reedifican el templo de Salomón, que había sido destruido por los babilonios, reestructuran las murallas de la ciudad, se vuelve a levantar todo el sistema sacrificial en el templo. Bueno, todo lo que esos gloriosos judíos hicieron en el año 500 a.C., cuando llega nuestro Señor Jesucristo, estaban todas las escuelas, ya las escuelas rabínicas, los fariseos, los saduceos, los celotes, los maestros de la ley, los escribas. También podés encontrar un estudio en la raíz, en las listas de reproducción, que es Jesús, un fariseo, y ahí yo hablo de muchas de las corrientes judaicas, de maestros judaicos que había en tiempos de Jesús. Bueno, evidentemente, el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo refiere a toda esta gente, los que nunca se apartaron de la ciudadanía y los pactos, aquellos de los que Jesús dice, el que tiene la medicina no necesita doctor, yo vine a los enfermos. El que tiene la medicina no necesita doctor porque tiene la medicina, la puede tomar y ya está sano. ¿Y cuál es la medicina? La Torá. Esa ley que no caducó, esa ley que antes estaba escrita en tablas y ahora yo vine para que esté escrita en el corazón del ser humano. Pero el Señor dice, bueno, el que tiene la medicina está sano. ¿Quiénes son los que tienen la medicina? El hijo mayor de la parábola del hijo pródigo, Judá, los fariseos, los celotes, toda esa gente. ¿Por qué? Porque ellos tienen la Torá que habla de mí, que da testimonio de mí. Entonces, la parábola del hijo pródigo claramente puede referir el hijo mayor a Judá,
que nunca se apartó de la ciudadanía y los pactos, de la ley, y el hijo pródigo, ¿quién es? El que se aparta, el que en un momento se aparta de la casa del padre y que pierde su identidad a tal punto que en un momento desea comer las algarrobas de los cerdos, cuando el cerdo es un animal considerado inmundo para el judío. Pero a tal punto había perdido su identidad que cuidaba cerdos esta persona y deseaba comer la comida de los cerdos, este hijo pródigo. Esa es una referencia clara a los judíos que se gentilizaron y también el reino del norte que se gentilizó. Pero eran todos israelitas, eran hijos del mismo padre, no eran hijos adoptivos, eran hijos por ADN, eran hijos de sangre. Tanto el hijo mayor como el hijo pródigo, en la parábola que Jesús cuenta en Lucas 15, son hijos de sangre del mismo padre. Y de hecho, todos los israelitas, no solamente los judíos, sino los judíos gentilizados o los israelitas del reino del norte gentilizados, son por línea de sangre descendientes de Abraham. Y a esa gente viene a restaurar el Señor. Entonces, cuando el hijo pródigo, el hijo menor, recapacita y viene, que es precisamente la obra que Jesús hace, porque después que él muere en el madero y derrama su sangre y se empieza a propagar el mensaje del Evangelio, los judíos gentilizados, los israelitas gentilizados comienzan a abrazar el pacto, entonces evidentemente ahí es como que hay una restauración del tabernáculo caído de David, la reunión de las dos palos o de las dos casas, y esta gente gentilizada, pero que le corre el ADN de Abraham por sus venas, y que vuelven a la casa del Padre. Entonces de eso nos habla la gloriosa parábola de el hijo pródigo, que está representada en la diapositiva número 19, Esteban. Ahí tenemos un cuadro maravilloso en la diapositiva 19. Este cuadro es de Rembrandt, maravilloso pintor. Amo a Rembrandt. Yo tengo algunos pintores que me gustan en manera especial. Bueno, Marc Chagall, que lo he compartido muchas veces, que me encanta. Me encanta Rembrandt también, ¿sí? Por supuesto, amo algunas pinturas de Eugenio Salvador Dalí también, que hemos compartido varias en La Raíz. Y Rembrandt tiene esta maravillosa pintura, El retorno del hijo pródigo, de 1662, que está en el Museo del Hermitage, en San Petersburgo, en Rusia. ¿Sí? Y vemos ahí a ese padre abrazando a ese hijo menor que se había apartado y que vino. Y que esto también tiene que ver con la profecía gloriosa que se da en Génesis, cuando Jacob dice que todos los hermanos, los 12 hermanos, los 11 hermanos de Judá, un día se van a reunir en torno a Judá y lo van a adorar. Bueno, ¿qué está diciendo Jacob? Que un día esas 10 tribus del norte se van a apartar, pero un día van a volver y se van a rendir en torno al Mashiach, en torno al Mesías, en torno a Judá, porque Jesús es descendiente de la tribu de Judá. Entonces siempre la casa de Judá, el reino del sur, judíos, está asociado con una línea real, fiel, de gente que permaneció fiel a los pactos, y el reino del norte asociado más con lo gentil, los que perdieron su identidad. Pero es espiritual, es decir, hay bien judíos que perdieron su identidad y en algún momento tuvieron que recuperarla. Hay también gente del reino del norte que nunca perdió su identidad porque siempre fueron fieles a Dios y se inmigraron al reino del sur y se integraron en el reino del sur, y por lo tanto esta gente no llegó a... Pero en general siempre se entiende que el reino del sur fue el que permaneció más fiel y el reino del norte fue infiel. Entonces realmente sucedió esto de que un día los del reino del norte tuvieron que venir en torno a Judá y rendirle pleitesía. ¿Y cómo se cumplió esto en la historia? Con la predicación del Evangelio. Porque con la predicación del Evangelio los gentiles empiezan a abrazar el mensaje de la cruz, pero dentro de esos gentiles tenemos judíos gentilizados y tenemos efraimitas o gente del reino del norte gentilizada, descendencia de gente del reino del norte gentilizada. Y cuando esta gente cree en Jesús, ¿qué está haciendo? Está postrándose a los pies de Judá.
está postrándose a los pies del Mesías. Entonces está cumpliendo la profecía de Jacob en Génesis. Es glorioso. La palabra es tremenda, ¿no? Muy bien. ¿Podés venir a mí, Esteban? Jesús entonces, les voy a contar, predica el Evangelio del Reino y pide arrepentimiento a los responsables de dar el primer paso. Mateo, capítulo 4, versículos 24, capítulo 14, también Marcos, capítulo 15. Él reclama que los judíos y los israelitas, es decir, los del reino del sur y los del reino del norte, hagan arrepentimiento, que regresen. Jesús demanda perder la vida por el Evangelio, Marcos 8:35, predicarlo a toda criatura, Marcos 16:15, ahí está el alcance para todos del Evangelio, ¿sí? Marcos 16:15, y ese Evangelio es al judío primeramente y al griego, Romanos 1:16. Isaías corrobora que esta buena nueva es en principio para Israel, para todo el reino. Dice, cantad alabanzas porque el Señor ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Isaías 52, 7, 9. ¿Sí? Cantad alabanzas porque el Señor ha consolado a su pueblo y a Jerusalén ha redimido. ¿Sí? Pero es como el profeta Isaías está en este contexto hablando de que, bueno, como si el mensaje es primero para la nación de Israel. En Romanos, Pablo se refiere a ese mismo capítulo de Isaías, cuando dice que por causa del no arrepentimiento de los judíos es blasfemado el nombre de Dios entre las naciones. Romanos 2:24. Pero adiciona el apóstol Pablo que esto no va a ser siempre así, sino que habrá redención. El Evangelio bien se podría entender, por lo tanto, como el Señor trayendo a las 12 tribus de Israel. Él escribe su ley en sus corazones a través del pacto renovado en el Mesías. Muy bien. Estoy repitiendo una serie de conceptos, pero es porque como a ver si esto tiene que cantar en nosotros hasta finalmente lograr entenderlo. ¿Qué clases de cristianos eran entonces los primeros cristianos? ¿Eran judíos o gentiles? Uno podría preguntarse. Y cuando decimos gentiles, eran israelitas gentilizados, ya sea del reino del sur o del norte, o judíos gentilizados o israelitas gentilizados, ¿no? Eran gentiles, pero también los que recibían el mensaje de la cruz eran judíos que se habían gentilizado, o gente del reino del norte, como la mujer samaritana, que también se habían gentilizado, pero que eran descendientes de Manasés, de Efraín, por ejemplo, que al recibir la buena nueva de la venida del Mesías de Israel, se unían en una misma fe. Eran los dos palos, la casa de Judá y la casa de Efraín o Israel, unidos en el Mesías, según la profecía de Ezequiel 37. Y luego, por supuesto, otros gentiles también. Como religión, todos estos nuevos creyentes eran judíos, porque no importa si eras gentil y creías en el Mesías. En el primer siglo, si vos abrazabas el mensaje de la cruz, eras un judío, en el sentido que creías en la ley de Moisés, te reunías en la sinagoga, ¿sí? Pero ello no contradecía su creencia en Jesús, eran judíos mesiánicos, ¿sí? Tenemos que entender esto también. Los primeros creyentes eran todos judíos. Pedro, Juan, Jacob iban al templo, oraban, María, la Jesús, todo el templo, todos observaban el Shabbat, todos eran judíos. Y no había ningún problema en ser judío y creer en Jesús, como hoy día lo hay para muchos en el judaísmo, porque se esperaba la venida del Mesías. Entonces, se les conocía como los nazarenos. Gente que era judía, que iban a la sinagoga, que observaban la ley de Moisés, que circuncidaban a sus hijos, que seguían todos los ritos del judaísmo y que creían que Jesús era el Mesías. Obviamente, después empieza a pasar el tiempo y como fueron estos judíos nazarenos echados por el oficialismo de las sinagogas, viene la gran escisión y la separación del judaísmo. Y como se empiezan a integrar
a el cristianismo, judíos gentilizados, israelitas del reino del norte gentilizados y gentiles, evidentemente se va perdiendo esa identidad tan fuerte en lo litúrgico, nada lo conceptual de los judíos, porque de hecho el cristianismo hasta hoy día mantiene la identidad de los judíos, ya sea la iglesia católica, la iglesia ortodoxa o la iglesia protestante, ¿sí? Pablo dice que a los hebreos que salieron de Egipto, a la congregación, a los llamados fuera, a la iglesia, podríamos decir, se le anunció la buena nueva. Pero ellos endurecieron su corazón, no creyeron, les faltó fe. Hebreos 4:2. Esa buena nueva, el Evangelio, es la palabra que permanece para siempre. Y maldito el que anuncie un Evangelio diferente, dice el apóstol Pablo en Gálatas 1:8-9. Esa palabra que permanece para siempre y que en el pacto renovado en el Mesías, escrita en el corazón del pueblo mediante su Espíritu Santo, en tiempos de Moisés fue escrita en piedra. Hubo un cambio en la forma en que esa palabra comenzó a cumplirse, pero la palabra no cambió. Ella es eterna e inmutable porque Jesús es la palabra. Él es el verbo y Él es eterno e inmutable. Juan 1:1. Y maldito el que anuncie un evangelio diferente. Amén. Muy bien. Paralelismo entre Oshía y Yeshua. Si yo te digo esto y te muestro la diapositiva número 20, vamos a ir a otra pintura. Otra pintura, en este caso, la diapositiva número 20, es una pintura de Jesús siendo atravesado por en un costado por la lanza de un soldado romano, de un fray, de un monje, el fray Angélico, en 1440, y esta pintura está en el monasterio dominico de San Marcos, en Florencia, Italia. Jesús siendo atravesado en un costado por la lanza de un soldado romano. Si yo te muestro esta pintura y te digo que hay un paralelismo entre Oseas y Jesús, vos me vas a decir, ¿por qué decís esto, Pablo? ¿Por qué? Bueno, te lo voy a explicar y podés venir a mí, Esteban. Este paralelismo, yo ya hablé de esto. Vos podés encontrar en las listas de reproducción, si vas a mi canal de YouTube, en las listas de reproducción que dice variados, con el subtítulo variado, hay uno de los videos que se llama Consumado es, la misericordia. En ello durante yo explico el paralelismo entre Jesús y el profeta Oseas y la obra de Jesús y lo que fue la profeta Oseas. Pero de todas maneras te lo voy a refrescar aquí, ahora en unos minutos. En los pocos minutos que nos quedan de programa. En el Antiguo Testamento, las vidas de los profetas ilustraban al pueblo respecto a verdades espirituales que Dios quería comunicar. El caso del notable paralelismo, existe un caso que plantea un notable paralelismo con la obra de Jesús, que es Oseas u Oshía, ese es el profeta del reino del norte, cuyo nombre proviene de la misma raíz y significa lo mismo que el nombre de Jesús en hebreo. Yeshua, salvación. La mujer adúltera de Oseas, a la que Dios da la orden que el profeta rescate y tome para sí, revela el adulterio espiritual de las 10 tribus del norte, porque Oseas es un profeta del reino del norte. Porque las 10 tribus del norte habían dejado al Dios verdadero para creer en los ídolos. La obra de Oseas, como profeta, no concluye hasta que él paga un precio y desposa a Gomer, así se llamaba su esposa, Gomer. El nombre de esta mujer, a su vez, significa consumado. Gomer, en hebreo, viene de una raíz que es consumado, consumado es. Una ley en el judaísmo establecía que si existían sospechas que una mujer había adulterado, se debía tomar polvo del suelo del tabernáculo, mezclarlo con agua y dárselo a beber a la mujer. Si era inocente, concebiría a modo de retribución por la afrenta e infamia contra ella levantada.
Pero si había sido culpable de adulterio, los órganos de esta mujer explotarían en su interior y de su cuerpo y moriría. Y esto lo puedes encontrar en Números capítulo 5, versículo 24. Y dará a beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición. Ahí, en el capítulo 5 de Números, tenés esto, porque seguramente esto vos nunca reparaste en esto. Porque yo no había reparado tampoco. Cuando vi esto, ¿y dónde está esto en la Biblia? ¿Cómo que a la mujer adúltera había que tomar polvo del santuario y mezclarlo con agua, y si ella lo bebía, si había sido adúltera, le iba a explotar esto adentro y la mujer se iba a terminar muriendo o iba a ser una vergüenza para ellos? Bueno, esto está en Números capítulo 5. Y dará a beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición. Sobre el madero, por eso la pintura esta de este fraile, sobre el madero Jesús pide de beber, tengo sed. Juan 19, 28. Y justo antes de morir declara, consumado es. Juan 19, 30. Es decir, que el Señor Jesús ingirió un líquido y después murió. ¿Sí? Un análisis biológico de por qué salió agua y sangre de su costado cuando lo abrieron con la lanza, por eso la pintura también del costado traspasado de Jesús con la lanza del soldado romano, un análisis biológico de por qué salió, una interpretación de por qué le sale a Jesús agua y sangre cuando lo abren con una lanza, porque eso es lo que Juan vio y escribe en el Evangelio y dice, yo lo vi y lo que digo es verdad, le abrieron el costado y salió agua y sangre. Bueno, pudiera ser que ello fue el resultado de la explosión literal del corazón de Jesús tras su tremenda agonía. Al parecer, el agua tiene que ver con el suero fisiológico que el organismo produce. Entendemos entonces que Jesús bebió nuestro adulterio y pagó el precio. Nuestro pecado explotó en su interior. Jesús fue como la mujer adúltera de Números 5, que cuando una mujer había sido juzgada, se decía que esa mujer había cometido adulterio, esta mujer tenía que beber agua mezclada con tierra del santuario, y si ella había pecado y había cometido adulterio, ese pecado iba a explotar en su interior e iba a traer vergüenza sobre su vida. Bueno, el Señor Jesús bebió nuestro pecado, bebió nuestro adulterio cuando bebió aquel vinagre que le dieron a beber. Y nuestro pecado y nuestro adulterio explotó en su corazón, porque en ese momento Jesús fue culpable, por eso el Padre le da la espalda y no lo puede ver, porque Jesús carga literalmente con nuestro pecado y Él bebe con nuestro pecado, y entonces le explota adentro nuestro adulterio. Nuestro adulterio explota dentro del Señor Jesucristo, en su interior. Y en nosotros es tan grande el amor de Jesús, es tan grande el amor de Jesús por su esposa, por la novia, por la iglesia, por Gomer, como el nombre de la esposa del profeta Oseas, que el Señor dice consumado es. ¿En quién estaba pensando el Señor Jesús cuando dijo consumado es? Que en hebreo es Gomer. Estaba pensando en la esposa adúltera del profeta Oseas, que es el Israel del norte que se había gentilizado, las ovejas perdidas de la casa de Israel que necesitaban reencontrarse con su Mesías, pero que por supuesto también es el reino de Judá, porque los judíos también necesitaban reencontrarse con su Mesías, porque el Señor tenía que poner esa ley en el corazón. Y por supuesto que también es todos los gentiles en general. Pero vemos lo tremendo de la precisión de la palabra del Señor. ¿Quiénes somos nosotros? La iglesia, los creyentes en el Mesías de todos los tiempos, sí, pero más específicamente nosotros la iglesia somos los descendientes de las 10 tribus del norte, miren qué lindo esto, esparcidos en las naciones y asimilados en las culturas extranjeras o paganizados, podríamos decir. Nosotros la iglesia somos la simiente de Abraham, Jacob y Efraín, aquellas naciones, reyes e israelitas que de sus lomos saldrían, según reza la promesa de Génesis que con anterioridad observáramos en este estudio, en la primera parte, naciones, reyes e hijos de Israel, a quienes ahora el Señor conmina a Pablo para que vaya y les predique.
¿sí? De este modo vemos como la apostasía en la que incurrió Efraín y las otras 9 tribus del norte, incluso las del sur, que ya muchos de ellos también apostataron, tuvo el propósito de que la simiente de Abraham se sembrara entre las naciones. Esas tribus murieron al su identidad arraigada en la palabra, el verbo, el Mesías, perdieron la identidad judía, el hecho de ser hermanos de la tribu de Judá, la tribu real de la que viene Jesús. Es decir, que estos coherederos y príncipes perdieron su herencia al negar la palabra y volverse idólatras. Ellos murieron entre las naciones. Sin embargo, esa multitud de reyes, ese linaje real, estaba en la cabeza y el corazón del Padre cuando hizo la promesa a Abraham, Jacob y Efraín, y cuando hizo el llamado a Pablo. Dios sabía que ellos un día serían redimidos y volverían a la Torá, a la palabra, al verbo. Murieron, pero por la misericordia del Padre renacen, como muere el grano de trigo en tierra para germinar, crecer y llevar fruto. Jeremías 31. Oseas nombra al primer hijo de Gomer, su esposa, y le pone por nombre Jezreel, que significa juicio. Jezreel era una tierra, una llanura fértil donde se habían cometido varias injusticias, Segunda de Reyes 10:11. Pero el sitio también se convierte en un recordatorio de la salvación de Dios, porque Oseas 1:11 dice: se congregarán los hijos de Judá y los hijos de Israel, reino del sur y reino del norte, y nombrarán un solo jefe, nuestro Señor Jesucristo, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. ¿Sí? En aquel glorioso día, las 2 casas de Israel confiarán en Jesús, su solo jefe. El Dios vivo, como su única esperanza, en oposición a los ídolos que le habían causado separación, destrucción y muerte. En el día de Jezreel, ese hijo de Oseas, del profeta Oseas, el pueblo sería purificado por agua y por sangre. Porque dice: se congregarán los hijos de Judá y los hijos de Israel y nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. ¿Sí? Gloria a Dios. La vida de ese sumo jefe del que habla el profeta Oseas, derramada en su sangre y el agua de su costado, nos libró del pecado y permitió la unión de Israel y Judá. El agua es la palabra, el agua es Jesús, la salvación, el manantial que purifica. Y así como del costado de Adán nace Eva, del costado traspasado de Jesús nace la iglesia redimida. Pero cuando decimos iglesia, decimos al presente Judá como pueblo no redimido, aún porque la mayoría de los judíos todavía no han aceptado al Señor Jesús como Salvador, pero ya lo van a aceptar. Las ovejas perdidas de la casa de Israel, los israelitas asimilados en los pueblos bárbaros, los judíos helenizados también, esa simiente de Abraham, Jacob y Efraín transformada en naciones gentiles y ya redimida en el Mesías porque ya han abrazado el pacto, porque la descendencia de toda esa gente han integrado históricamente la iglesia cristiana, y los gentiles no israelitas como tales. Así que todo esto respecto a este tema del paralelismo entre la persona de Jesús y el profeta Oseas. Y me despido volviendo a la diapositiva número 20. Vamos a irnos con esta preciosa pintura del costado traspasado de Jesús. Me quiero despedir con ella y quiero que pienses entonces que cuando el Señor Jesús bebe aquel vinagre, le dan de beber, ese líquido explota dentro de él como explotaba dentro del cuerpo de la mujer adúltera de Números capítulo 5, porque el Señor Jesús bebió tu adulterio y el mío, tu pecado y el mío. Y ese pecado explotó dentro de él, por eso le explotó el corazón y por eso cuando le traspasan el costado de su cuerpo sale agua y sangre. Sangre mezclada con suero fisiológico. Todo es perfecto en la palabra. Pero te dejo con este pensamiento. Era tan grande el amor del Señor que cuando fue clavado en la cruz, ¿en quién estaba pensando? En el último momento de su vida, cuando dijo, consumado es. En hebreo eso es gomer. Consumado es gomer.
como la esposa del profeta Oseas, la mujer adúltera. En la adúltera estaba pensando el Señor, en la iglesia, en vos y en mí, que hemos pecado contra Él. Pero gracias a Dios ya nos hemos arrepentido de nuestro pecado, su sangre nos ha limpiado y hoy tenemos comunión con Él, somos la novia vestida de lino blanco y Él va a volver por nosotros en aquel glorioso día. Nos vemos el viernes que viene. Chaucito.